Quizás no tiene demasiada difusión y las Fuerzas Armadas están integradas por tres, ¿sí? Lo que es la Armada Argentina, ¿sí? Equitativo igual a Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército. Empezás a atender desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y hacemos una atención arriba de los buques donde hay contenedores y la verdad que por ejemplo había niños que nunca habían tenido una atención médica y recién tuvieron su primera atención a los 16 años. Es duro por momentos y uno puede ayudar un montón. Esto que me dijiste, estuviste nadando 4 o 5 horas, es una locura. También tuve la posibilidad de ir a la Antártida en el 2016. Sí, en relación a eso, por ejemplo, todos los años rendimos pruebas físicas. Tenemos entrenamiento físico y en nuestro hospital tenemos también esta posibilidad de poder entrenar dentro del horario laboral. Durante la residencia, los primeros años, poder mantener eso de la actividad física es muy difícil. ¿Cómo elegiste médica clínica? ¿Cómo llegaste a esa decisión? Obviamente que como muchas especialidades agota mucho, uno se cansa, son muchas horas dentro del hospital. Clínica médica era una especialidad que no la elegían tantos residentes. Claro, quizás el postguardia inmediato uno imagina que ni bien termina la guardia, deja sus cosas y se va. El sueldo hoy en día de los residentes varía, vos me dirás si estoy equivocado o no. Quizás durante la facultad no nos los enseñan y uno lo va aprendiendo durante la residencia. En sí, no, familiares no tengo, ni militares, ni tampoco directamente familiares médicos. Experiencias como, por ejemplo, misiones de paz o ayuda humanitaria, que quizás no las podría llegar a tener desde otro lado. ¿Cómo es el estilo de vida de un médico clínico? ¿Cuánto cobra un médico clínico? ¿Se paga lo que se tiene que pagar? ¿Hacen muchas guardias? ¿Están muchas horas trabajando? ¿Cómo es en realidad? ¿Se retribuye realmente con el sueldo o es cierto lo que piensa la mayoría de la gente? Bueno, hola Melissa, ¿cómo estás? ¿Nos querés contar un poco quién sos, presentarte? Bien, hola, buen día. Sí, soy Melissa Jiménez, soy médica especialista en clínica médica, trabajo en el Hospital Naval Pedro Mayo y soy médica militar con el rango de teniente de navío. Wow. Y contanos un poco, vamos a hablar un poco de lo que es la residencia. A desmitificar el tema de que cuando vos te recibís como médico clínico, piensan muchos. Vos estás haciendo la residencia de médica clínica, ya sos médica clínica. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, eso es verdad, que muchas veces como el imaginario colectivo, sí, de la mayoría de las personas dicen que sí, que el médico cuando se recibe es clínico y en sí es una especialidad de 4 años más, ¿sí? de mucho trabajo. Yo hice la especialidad en el Hospital Naval Pedro Mayo, son 4 años, ya me recibí, estuve también en la jefatura de residencia y la verdad que fue una experiencia muy, muy buena. ¿Sí? Aprendiste mucho en la residencia, me imagino. Sí, aprendí muchísimo, obviamente desde lo académico y también como seres humanos. Yo creo que la residencia aporta más allá de obviamente todo lo que es la parte, como dijimos recién, académica y la formación de cómo relacionarte con el paciente, ¿sí? Clínica médica es una especialidad en la que no solamente trata con el enfermo directamente en sí, sino también con toda su familia y muchas veces las internaciones son prolongadas y el acompañar tanto al familiar como al paciente quizás durante la facultad no nos los enseñan y uno lo va aprendiendo durante la residencia. Tal cual, hay un montón de cosas que las tenés que aprender en el durante. Exacto. Y mucha gente tiene la duda de cuánto dura la residencia. Vos me dijiste 4 años. ¿Dura Sí. lo mismo en un hospital que en el hospital, por ejemplo, naval, en un hospital militar? Sí, o sea, en relación a las otras especialidades dura lo mismo. Sé y tengo entendido que quizás en algunas otras provincias duran 3 años. Ah, ok, perfecto. ¿Y cómo llegaste al Hospital Naval para hacer tu residencia? ¿Tenías algún familiar o fue una curiosidad y te adentraste en el tema? En sí, no, familiares no tengo, ni militares, ni tampoco directamente familiares médicos. Yo hice mi carrera en la Universidad Nacional de Rosario.
y ya casi finalizando, en nuestra práctica final obligatoria, vi unos folletos en las paredes del hospital con el eslogan que decía "Viví distinto, ingresá a la Armada", y me llamó la atención. También estaba en duda si la parte de Médicos Sin Fronteras, así que ese año me empecé a interiorizar y se me abrió esta puerta, que la verdad la desconocía, y veía que en la Armada Argentina tenía esta posibilidad de combinar la formación como profesional y tener experiencias como, por ejemplo, misiones de paz o ayuda humanitaria, que quizás no las podría llegar a tener desde otro lado. Tal cual, te abrió una puerta, si ya te interesaba un poco lo que era Médicos Sin Fronteras y demás, esto te abrió una puerta. Qué interesante. ¿Y cómo fue? ¿Cómo arrancaste? ¿Los comienzos? Contanos un poco. Bien, mi primer contacto en todo esto de averiguar en sí qué era lo que yo buscaba o quería para el futuro de mi carrera, fui a la delegación de la ciudad de Rosario. Ahí tuve mi primer contacto y me interiorizaron con lo que era la Armada Argentina y las Fuerzas Armadas en sí. Uno quizás cuando va introduciéndose en lo que es la vida militar y demás, empieza a descubrir cosas que tampoco antes las conocíamos, ¿sí? Quizás no tiene demasiada difusión, y las Fuerzas Armadas están integradas por tres, ¿sí? Lo que es la Armada Argentina, ¿sí? Equitativo igual a Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, ¿sí? Entonces, cada uno tiene diferentes ámbitos de, digamos, cómo se desenvuelve, y la Marina combinaba lo que era la experiencia en tierra, en unidades de superficie, que son los buques, y también la parte aérea, que es la parte aeronaval. Perfecto, y contanos ahora sí, ¿alguna experiencia que hayas tenido, tanto en fragata o en esto de ayuda sanitaria que te haya gustado, alguna anécdota que tengas? Bien, como para también lo que sí, cuando uno se incorpora como médico a la Armada Argentina, tiene diferentes formas de incorporarse, ¿sí? Yo me incorporé en el año 2016, hice el CUINA, que es el curso de integración naval, que se hace en la Escuela Naval Militar. Está uno como pupilo. Es una experiencia de 6 meses, es como si fuese similar, como para traerlo algo en comparativo, como si fuese un servicio militar, mucho más quizás no tan exigente, ¿sí? En donde uno tiene diferentes actividades físicas y demás, parte académica, y lo hace durante 6 meses, ¿sí? Tiene al final una supervivencia en donde todo lo aprendido durante estos 6 meses, ya sea desde la parte como es la vida militar, la reglamentación, cómo dirigirnos, tenemos como, por decirlo de alguna forma, un idioma. Tal cual, yo recién los escuchaba y no entendía nada, así que me imagino que es como aprender todo un lenguaje. Exacto, de comunicación y demás, y después al final de toda esa etapa de formación uno tiene una supervivencia que depende, bueno, algunos años fueron de 5 días, otros de 3 días, en donde uno expone todo lo aprendido, como decíamos recién, por ejemplo, cómo vivir sin tener el alimento de todos los días, de la comida, o sea, vivir de la naturaleza, ¿sí? Nadar, a mí me tocó, por ejemplo, estuvimos casi 6-7 horas nadando y flotando en el río, con frío, subiéndonos a la balsa, bajando, que eso te prepara por en caso de que uno tenga que hacer algún abandono real algún día. Tal cual, tenés que hacer un preparamiento físico, mental, claro. Y además de todo lo que conlleva la medicina de la mano. Exacto. Y entré con ese curso de integración naval en el año 2016, y los médicos en ese momento, de acuerdo al requerimiento de la Armada, nos ubican en diferentes destinos. La Armada Argentina tiene a lo largo de todo el país diferentes destinos, ¿sí? Y ahí te diste cuenta que te gustaba. Claro. Ahí ya dijiste, bueno, estoy en el lugar que me gusta. Y ahí me enviaron de pase, o sea, cuando egresamos, a la base naval Zárate, que es uno de los destinos de la Armada, y desde ahí pude realizar las diferentes tareas operativas que me preguntabas, entre ellas las campañas sociosanitarias, que ¿qué se trata? Son buques de río. La Armada también, de acuerdo a la zona, ya sea fluvial o marítima o atlántica y también austral, tiene diferentes embarcaciones. Dentro de las zonas de río los buques son más chicos y navegamos todo lo que es el litoral argentino, brindando digamos, atención de salud, ¿no?, a toda la población que tiene una dificultad en la accesibilidad a la salud. Entonces empezás a atender desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche,
está integrada no solamente por la Armada, son campañas conjuntas con otras fuerzas, con Fuerza Aérea, con Ejército, y también participa, por ejemplo, personal del RENAPER, en donde hay personas que no tienen documentación y se hace la documentación. Es muy interesante lo que contás, porque a veces uno desde el desconocimiento no sabe a qué se dedican o si solamente atendés a personas que están involucradas en lo naval, pero en este caso no, a personas a nivel social ayudás a cualquier persona en zonas carenciadas y demás, es muy, muy interesante. Y hacemos una atención arriba de los buques donde hay contenedores, por ejemplo hay odontólogos, médicos clínicos, ginecólogos, pediatras, va también un médico especialista en imágenes, hacer ecografías y trabajamos súper interdisciplinariamente, o sea, uno lo capta, ve el paciente, le hace la imagen o lo deriva con otro profesional y la verdad que, por ejemplo, había niños que nunca habían tenido una atención médica y recién tuvieron su primera atención a los 16 años. Es duro por momentos y uno puede ayudar un montón. Y también lo bueno que quizás les puede llamar la atención es que esas personas reciben esa atención en ese momento y después quizás quedan como, entre comillas, como a la deriva. Y en realidad se hacen los contactos con los asistentes sociales de cada puerto, entonces los casos más críticos se anotan y para tener un seguimiento después. Y esas campañas, de acuerdo al año, a veces duran 1 mes, 2 o 3 meses. Claro, ¿y te vas una vez por año o...? Generalmente se hacen en las épocas ahora más de primavera-verano, justamente ahora se están haciendo las campañas y nosotros nos toca a veces también ir desde Chaco, Formosa, Entre Ríos y demás. Buenísimo, muy interesante para que la gente se entere un poco más y los conozca un poco más en su labor de día a día. Y así alguna experiencia que tengas en una fragata, esto que me dijiste, estuviste nadando 4 o 5 horas, es una locura. Claro, eso era sí parte de la supervivencia. Después también tenemos otros tipos de campañas y de tareas operativas. También tuve la posibilidad de ir a la Antártida en el 2016, hacer la patrulla antártica combinada con Chile. Tenemos diferentes tipos de campañas antárticas y diferentes buques también, ¿sí? Tenemos el más famoso que quizás conozcan, que es el rompehielos, que es el de color naranja y el más grande, es el que llega a la zona más austral y más al sur, ¿sí? El más grande, que bueno, yo ahora también me toca hacer campaña antártica y me toca en este buque que es el rompehielos, que anteriormente no había navegado, pero en el que fui en la primera vez son buques más chicos y, por ejemplo, lo que nos tocó hacer como tarea principal era hacer el control de la contaminación del mar en la zona antártica, ¿sí? Control de que no haya derrames de hidrocarburos o contaminación ambiental, y también por un tratado internacional con Chile, que un oficial chileno iba en nuestro buque y un oficial argentino va en el buque chileno. Mira, tenés una formación, claro, muy completa. Y te pregunto, porque me imagino que los médicos, en este caso del hospital naval, necesitan una formación, porque en otros hospitales no tenés que hacer todas estas cosas. ¿Cómo te vas formando de manera física? ¿Cómo te vas preparando? También mental, porque vivís situaciones que deben ser bastante estresantes. Sí, en relación a eso, por ejemplo, todos los años rendimos pruebas físicas. Tenemos entrenamiento físico y en nuestro hospital tenemos también esta posibilidad de poder entrenar dentro del horario laboral y, por ejemplo, yo entreno de lunes a miércoles, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 6 de la mañana. Súper temprano. En el hospital, para después poder incorporarme. Por ahí se podría entrenar un poquito más tarde si nos autorizan, pero la idea es no interferir mucho con la actividad hospitalaria. Trabajar. Igual está muy bueno porque... O sea, yo lo estoy pensando desde el hospital público, a veces vos ves a los residentes que no hacen actividad física y uno todo el tiempo estás promoviendo la actividad física, los hábitos saludables y demás. Está muy bueno que lo tengan incorporado en su día a día en el trabajo. Sí, y eso también lo puede también hacer más ahora, que yo fue en el último año de la residencia en sí con la jefatura y ahora que ya soy especialista. Quizás a veces durante la residencia, los primeros años, poder mantener eso de la actividad física es muy difícil. Eso yo no lo pude hacer en los primeros años de residencia. Y ahora yo sí. Ahora sí. Y ahora yendo un poco más a lo que son la especialidad. ¿Cómo elegiste médica clínica? ¿Cómo llegaste a esa decisión?
También, si bien influyó parte de lo que fue mi elección como en la Armada Argentina, porque iba a tener una posibilidad, digamos, de participar en la mayor cantidad de actividades como médico clínico, ¿sí? Yo considero que la medicina clínica, la medicina interna, es como la madre en sí, la medicina pura en sí, y nos abre la puerta a un montón digamos, de enfermedades y al conocer en sí, digamos, ¿no? La base de la medicina. Integral. Exacto, es un conocimiento muy integral que es recontra valiosa, una especialidad que quizás está un poco desdibujada, que muchas veces, si bien obviamente que como muchas especialidades agota mucho, uno se cansa, son muchas horas dentro del hospital, como decíamos, la relación médico-paciente, el explicarle al familiar, eso lleva una cuota de energía extra que también puede agotar. Las jornadas laborales son largas. Dentro de lo que es el Hospital Naval, en lo que me tocó vivir como residente y como jefe de residente fue muchos cambios, ¿sí? Que por ahí el posguardia que no lo teníamos. Contanos un poco cómo es esto de posguardia. El posguardia, cuando empezamos la carrera, como que en sí uno ni se le cruzaba, como que uno ya sabía que el sistema era así, sí, y ni pensaba en decir, bueno, no, pero va a ser imposible. Pero fuimos avanzando con los años, uno iba viviendo diferentes experiencias, cada año tiene un desafío, y cuando nos tocó ya los últimos años, también estaba relacionado con la cantidad de residentes, o sea, clínica médica era una especialidad que no la elegían tantos residentes, por lo tanto eran menos médicos para trabajar, y obviamente que es muy difícil pensar en un posguardia inmediato. En estos últimos años el Hospital Naval tuvo la suerte, digamos, de tener un gran número de residentes en primero y segundo año, que eso ayudó a poder llegar hoy a tener un posguardia inmediato en el servicio de clínica médica, que pensamos que era impensable hace 3 años atrás. Y para los que tienen dudas, ¿qué es un posguardia inmediato? Claro, quizás el posguardia inmediato uno imagina que ni bien termina la guardia, deja sus cosas y se va, pero el posguardia inmediato en sí ahora, el que estamos teniendo ahora en el hospital, termina el pase de guardia del día y se retiran del hospital. O sea, nuestros pases de guardia inician, depende del día, 7 de la mañana o 7:30, y están terminando alrededor de las 8:30, 9 de la mañana. Perfecto. Para las personas que tengan duda o que no sean del ámbito de la medicina, uno cuando hace una guardia, generalmente son guardias de 24 horas, vos comenzás, por ejemplo, a las 8 de la mañana, terminás a las 8 de la mañana del día siguiente. Hay hospitales en los cuales no sucede esto del posguardia inmediato, entonces vos te tenés que quedar hasta, por ejemplo, las 5 o 7 de la tarde, hasta la hora que a vos te corresponda. Y es un tema muy complejo porque estás 24 horas tal vez sin dormir o habiendo dormido casi nada. ¿Cómo haces para aguantar las siguientes 9 horas de trabajo? Es muy difícil. Exacto. Entonces está bueno esta posibilidad de poder tener el posguardia inmediato para irte a descansar y recomponerte para el día siguiente. Bueno, y te quería hacer algunas preguntas que, ya que surgió el tema, muchos seguidores nos dejaron, sí, así que te paso a preguntar. Bien. Bueno, por acá preguntan, ¿cómo es el estilo de vida de un médico clínico? Ok, el estilo de vida, si bien yo, ahora me recibí recientemente, tenemos lo que es la actividad en el hospital, ¿sí? Yo sigo vinculado a lo que es la residencia, estoy en la subjefatura del servicio y estamos con los residentes que tienen sus actividades académicas diarias, ¿sí? Y los consultorios también de clínica médica, ¿sí? Y lo fundamental es que también la posibilidad de realizar las guardias médicas dentro de lo que es el servicio, como nosotros como médicos prestadores. Pueden seguir vinculados al servicio y trabajar como médicos prestadores haciendo guardias. También pueden continuar, digamos, su actividad como médicos clínicos, como médicos de planta, que están a cargo de un sector. Nuestro servicio tiene diferentes sectores, 6 sectores, de más o menos depende del flujo de paciente, entre 8 a 12 pacientes por sector, y pueden estar a cargo de un sector y guiar y acompañar al residente en su formación. Bien, y vos podés rotar por consultorios externos, por sala de internación, ¿cómo es eso? Claro, durante la residencia
residencia tienen su régimen de residencia no diario con las actividades académicas, los ateneos, ¿sí? El Hospital Naval también tiene ateneos centrales, que son los días jueves, en donde participan todos los servicios del hospital, y las rotaciones también que tiene como servicio clínica médica, por ejemplo, van los chicos del IAR, ¿sí? Rotan con los diferentes sectores. El Hospital Naval también tiene convenio con otros hospitales en donde pueden realizar rotaciones, como ser de infectología en el Hospital Muñiz, por decirlo, por ejemplo, la parte de imágenes en el Hospital Militar Central. Genial. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. A ver. Bueno, esta es una pregunta que la leí bastante, que es el tema de cuánto cobra un médico clínico y cómo influyen las guardias en el sueldo, porque en general uno ve que el médico clínico a veces está infravalorado, no se paga lo que se tiene que pagar, hace muchas guardias, está muchas horas trabajando. ¿Cómo es en realidad? ¿Se retribuye realmente con el sueldo o es cierto lo que piensa la mayoría de la gente? Y sí, o sea, el sueldo no son uno de los sueldos más altos en relación a las especialidades. En sí, la clínica médica tiene uno de los sueldos que quizás es uno de los más bajos, pero es en relación a lo que es la Armada en sí, con el resto de las especialidades de clínica médica que no son residencias militares, también son similares los sueldos, no hay variación. En sí, lo que tenemos nosotros, de acuerdo a la jerarquía, yo por ejemplo soy teniente de navío, pero hay diferentes jerarquías, uno cobra una diferencia por los años que tiene dentro de lo que es la Armada Argentina, que tiene un plus, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Y el médico clínico, sí, las diferencias están en hacer las guardias. Ahí puedes sacar una diferencia. Ahí ves la diferencia, claro, dependiendo cuántas guardias haces al mes. Y de paso, para aclarar, porque mucha gente estuvo preguntando, el sueldo hoy en día de los residentes varía, vos me dirás si estoy equivocado o no, entre 800.000 y 1.200.000, dependiendo. Sí, Bien. sí, está alrededor de eso, y por ahí depende de los años, también hay alguna pequeña variación, pero en sí es eso. Claro, perfecto. Bueno, respondiendo a esa duda, entonces igualmente el residente tiene unas guardias, o sea, una cantidad de guardias obligatorias, eso también hay que aclararlo. En cambio, vos cuando terminás la residencia, ahí decidís si haces más guardias o no. Exactamente, Y a sí. ver si hay... bueno, esto también me preguntaron. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu especialidad? De mi especialidad, lo que más me gusta es que uno puede ver al paciente en su totalidad e integrado, y es muy gratificante cuando el paciente llega sin el diagnóstico y que pueda egresarse con un diagnóstico completo, ¿sí? Yo creo que también está muy relacionado quizás en el lugar donde hagas la especialidad. El Hospital Naval, al ser un hospital de complejidad, y tener especialidades con las que uno puede consultar, o por ejemplo resonancias, poder hacer una resonancia o una tomografía, ayuda a que uno pueda llegar a un diagnóstico completo, no derivar al paciente y no perder eso. Y también que la clínica médica tiene múltiples patologías, ¿sí? Entonces el abanico de enfermedades con las que uno puede contactarse y detectar son muy amplios, entonces también es muy enriquecedor. Tal cual. A nivel conocimiento, tenés muchas especialidades a la vez en medicina clínica. Así que bueno, Melissa, muchísimas gracias por participar, por abrir también este espacio a que la gente conozca cómo se maneja un hospital militar, que se desmitifiquen algunas dudas que tienen, algunas preguntas de la gente. Así que muchas gracias. Espero que te hayas sentido cómoda y nos vemos Sí, en la claro que sí. próxima. Bueno, gracias.